Hola mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy en esta clase vamos a aprender con vosotros todo sobre un pronombre relativo que se llama который. Es un pronombre relativo un poquito peculiar. ¿Por qué? Porque se comporta igual que un adjetivo. Y si se comporta igual que un adjetivo, entonces significa que va a tener las terminaciones dependiendo del género y del número del sustantivo con el que está relacionado. ¿Para qué necesitamos este pronombre relativo? Pues para mostrar alguna característica del sujeto o del objeto. Entonces, ¿qué formas va a tener? Si está relacionado con el sustantivo de género masculino, va a tener la forma который con la terminación y, que en idioma español se va a traducir como el cual, el que o simplemente que. Ahora vamos a ver con vosotros los ejemplos. El género femenino va a tener la terminación aya y lo vamos a traducir como которая, y se va a traducir como la cual, la que o simplemente que. En género neutro tendremos que traducirlo como которое con terminación oye, y en la forma plural которые con la terminación ие, que vamos a traducir como los cuales, las cuales o los que, las que o simplemente que. Hemos dicho que este pronombre relativo se comporta igual que los adjetivos, por lo tanto se va a declinar igual que los adjetivos de segundo grupo. Si todavía no sabéis qué grupos de adjetivos tenemos en idioma ruso, os voy a dejar el link para ver una lista de reproducción de los vídeos de las clases sobre los adjetivos en diferentes casos de idioma ruso. Aquí ahora va a aparecer el link y por debajo de esta clase también os voy a dejar el link para ver este vídeo. Normalmente este pronombre relativo aparece en las oraciones complejas. ¿Qué significa una oración compleja? Pues esta oración va a tener la parte principal y la parte subordinada. Normalmente en la parte principal va a estar el sustantivo con el que está relacionado nuestro pronombre relativo который, y en la parte subordinada estará nuestro pronombre relativo который. Y siempre entre estas partes, la parte principal y la parte subordinada, tendremos que poner una coma. ¿Por qué una parte principal y otra la parte subordinada? Pues porque siempre podemos hacer una pregunta desde la parte principal hacia la parte subordinada, es decir, podremos hacer una pregunta desde el sustantivo que está en la parte principal hacia la parte subordinada donde se encuentra nuestro pronombre relativo который. Vamos a ver estos ejemplos. Это студентка, которая живет в Москве. Es una estudiante la que vive en Moscú o simplemente que vive en Moscú. Como veis, aquí tenemos la parte principal donde se encuentra el sustantivo студентка, que es de género femenino, y la parte subordinada, la que empieza con nuestro pronombre relativo который, que está en género femenino, которая. ¿Por qué? Porque muestra la característica de qué sustantivo. Muestra característica del sustantivo студентка. Por lo tanto, nuestro pronombre relativo который tiene que estar también en la forma femenina, студентка, которая. Como veis, entre la parte principal, donde está nuestro sustantivo студентка, y la parte subordinada que comienza con nuestro pronombre relativo которая, está una coma. No olvidéis nunca poner coma entre dos partes de la oración compleja. Hemos dicho, ¿por qué es la parte subordinada? Porque podemos hacer una pregunta de la parte principal a la subordinada. Какая это студентка? ¿Qué estudiante es? Которая живет в Москве. ¿Para qué utilizamos este pronombre relativo en idioma ruso? Para no decir dos veces, para no duplicar el mismo sustantivo dos veces. Porque podríamos decir это студентка, которая живет в Москве. Para no duplicar el sustantivo decimos который, которая o которое. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Это стол, который я купила в прошлом году. Это стол, который я купила в прошлом году. Es una mesa que compré el año pasado. Como veis, muchas veces la palabra который, nuestro pronombre relativo, lo traducimos como simplemente que. No el cual, el que, sino
que. Aquí hemos puesto la forma masculina de pronombre relativo который. ¿Por qué? Porque vemos que en nuestra parte principal está el sustantivo de género masculino. Stol, mesa, es de género masculino. Por lo tanto, el que tenemos que traducir como который. Y como veis, otra vez, entre la parte principal y la parte subordinada está una coma. Y en este caso, ¿qué pregunta podemos hacer? Какой это стол? Какой это стол? ¿Qué mesa es? Который я купила в прошлом году. Que compré el año pasado. Como veis, las preguntas son las mismas que hacemos para los adjetivos. Это здание, которое было построено в 1923 году. Это здание, которое было построено в 1923 году. Es un edificio que fue construido en el año 1923. Muy bien, vemos en la parte principal nuestro sustantivo de género neutro. Muy bien, здание es de género neutro. Por lo tanto, nuestra palabra que tenemos que traducir como которая. Tenemos que también ponerlo en género neutro porque siempre estará relacionado con el sustantivo de la parte principal. Entre dos partes, la parte principal y subordinada, tenemos que poner una coma. Какое это здание? ¿Qué edificio es? Que fue construido o el que fue construido en 1923. Muy bien, siguiente ejemplo. Это книги, которые нравятся моей бабушке. Это книги, которые нравятся моей бабушке. Son libros que le gustan a mi abuela. Vemos que la palabra libros, книги, están en la forma plural. Por lo tanto, nuestro pronombre relativo который tenemos que poner también en la forma plural y tenemos которые. Hemos puesto la coma entre la parte principal y la parte subordinada. ¿Y qué pregunta podemos hacer de esta parte principal a la subordinada? Какие это книги? Какие это книги? ¿Qué libros son? Son los libros que le gustan a mi abuela. Otra vez estamos expresando característica de este objeto, en este caso del objeto книги, libros. Muy bien, perfecto chicos. Como hemos dicho con vosotros que este pronombre relativo se comporta igual que los adjetivos, ¿qué significa esto? Que se van a declinar en todos los casos de idioma ruso igual que los adjetivos y ya os doy una pista como los adjetivos del segundo grupo. Van a tener las mismas terminaciones que los adjetivos del segundo grupo en todos los casos de idioma ruso. Por lo tanto, ahora os voy a mostrar cómo se declinan todas las formas de nuestro pronombre relativo который en todos los casos. Vamos a empezar con la forma masculina, который. Como hemos dicho antes, en caso nominativo tiene la forma который. Vamos a ver otro ejemplo. Это студент, который хорошо говорит по-русски. Es un estudiante que habla bien ruso. Vemos que en la parte principal tenemos el sustantivo estudiante, student. ¿De qué género es esa palabra? Es de género masculino. Por lo tanto, hemos traducido la palabra que, el que, como который, porque siempre hemos dicho que estará relacionado con el sustantivo de la parte principal. ¿Qué estudiante es? Какой это студент? Который хорошо говорит по-русски. El que habla bien ruso. Muy bien, no os olvidéis de la coma. En caso genitivo va a tener la forma которого. Которого va a tener la terminación ova. Se escribe como ogo, pero se escucha como ova. Ova, которого. Por ejemplo, это студент, которого нет в аудитории. Es un estudiante que no está en esta aula. Acordamos siempre que el caso genitivo lo utilizamos cuando usamos las palabras como нет o cuando no está algo. Какой это студент? ¿Qué estudiante es? Которого нет в аудитории. Pero como vemos, en la parte principal nuestro sustantivo sigue estando en caso nominativo, pero которого está en caso genitivo. Acordaos siempre, si en la parte subordinada aparecen palabras como нет, здесь нет, no hay, o no está, siempre tenemos que utilizar el caso genitivo.
Siguiente, caso dativo. Это студент, которому мы позвонили. En caso dativo, nuestro pronombre relativo который en su forma masculina va a tener terminación omu, которому мы позвонили. ¿Por qué está en caso dativo? Mirad, en la parte principal está nuestro sustantivo student. Sigue estando en caso nominativo en todos los casos. Pero ¿por qué hemos puesto no который, sino которому? Porque en la parte subordinada vemos el pronombre мы, nosotros. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos llamado al estudiante. ¿Hemos llamado a quién? Кому. Estamos haciendo la pregunta ¿a quién? Кому. La pregunta del caso dativo a nuestro pronombre relativo который. No al estudiante. La parte principal se queda igual en todos los casos. Student, student, student. Vemos que palabra estudiante está siempre en caso nominativo. Pero si en nuestra parte subordinada aparece otro pronombre personal que está haciendo su propia acción, tenemos que hacer pregunta al pronombre relativo que está en esta parte subordinada. ¿A quién estamos llamando? Y estamos llamando al estudiante que está representado por nuestro pronombre relativo который. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en el caso dativo. Которому мы позвонили. Которому мы позвонили, con la terminación omu. Acordaos siempre que en el caso acusativo tenemos que distinguir si hablamos de un sujeto, de una persona o de un animal, o si estamos hablando de un objeto inanimado, porque así van a tener diferentes terminaciones. Si hablamos de un sujeto, de una persona o de un animal, nuestro pronombre relativo который en caso acusativo va a tener la terminación ова, которого, которого. Por ejemplo, это студент, которого я видел вчера. Это студент, которого я видел вчера. Es un estudiante que vi ayer. Si hablamos de un objeto, va a tener la misma terminación que en caso nominativo. Va a tener la forma который. Vamos a ver este ejemplo. Это стол, который ты видишь. Это стол, который ты видишь. Es una mesa que estás viendo. Como vemos en caso acusativo para los sujetos, el pronombre relativo который va a tener terminación ova, pero para los objetos inanimados va a tener la misma terminación que en caso nominativo va a tener la forma который. Siguiente, caso instrumental. En caso instrumental va a tener la terminación которым, которым. Por ejemplo, это студент, с которым она пошла в кино. Это студент, с которым она пошла в кино. Es un estudiante con el que ella fue al cine. Это студент, la parte principal, otra vez se queda igual, sigue estando en caso nominativo. Y ahora vamos a analizar la parte subordinada. ¿Por qué hemos puesto с которым, с которым? Porque en la parte subordinada vemos otro pronombre personal que es она, ella. ¿Ella qué es lo que está haciendo? Она пошла. Ella se fue al cine. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿С кем она пошла в кино? Acordamos cuando hacemos la pregunta ¿con quién? O ¿con qué? Tenemos que utilizar caso instrumental. Cuando aparece la preposición s, con, normalmente utilizamos caso instrumental. Y esta pregunta ¿con quién ella fue al cine? Tenemos que hacer hacia nuestro pronombre relativo. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en caso instrumental. С которым, с которым. Y en el caso prepositivo, nuestro pronombre relativo который va a tener la forma которым, которым. Acordaos que el caso prepositivo siempre utilizamos con alguna preposición. Vamos a ver este ejemplo. Это студент, о котором говорил учитель. Es un estudiante sobre que habló maestro. Otra vez vemos que nuestro sustantivo de la parte principal, student, sigue estando en la misma forma en el caso nominativo. En la parte subordinada vemos el sustantivo учитель. Este sustantivo учитель, ¿qué es lo que hace? Está haciendo una acción de hablar sobre alguien. ¿Está hablando sobre quién? Sobre nuestro estudiante. Esta pregunta, ¿a
о ком, учитель говорил о ком, tenemos que hacer hacia nuestro pronombre relativo, о ком, о котором va a tener terminación om. Ahora pasamos a la forma femenina de nuestro pronombre relativo, que es которая. Vamos a ver cómo se declina esta forma en todos los casos de idioma ruso. Ya sabemos con vosotros que en el caso nominativo tiene forma которая. Vamos a coger el ejemplo que hemos visto antes. Это студентка, которая живет в Москве. Como vemos que en la parte subordinada no hay otro sustantivo, otro pronombre que está realizando alguna acción, entonces el caso de nuestro pronombre relativo y de nuestro sustantivo de la parte principal van a coincidir. Los dos están en caso nominativo. Es decir, que hablamos de la estudiante que está en la parte principal. No tenemos ningún otro pronombre y ningún otro sustantivo en la parte subordinada. Todo el tiempo hablamos sobre la estudiante. Por lo tanto, nuestra palabra la que está en caso nominativo. En caso genitivo, nuestro pronombre relativo которая va a tener terminación ой, которой. Это студентка, которой нет в списке. Es una estudiante que no está en la lista. ¿Qué vemos aquí con vosotros y qué hemos dicho antes? Si en nuestra oración aparece palabra нет, que es una palabra negativa, ¿qué caso tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar el caso genitivo. En caso dativo va a tener la misma forma que en caso genitivo, которой con la terminación ой. Vamos a ver esta frase. Это студентка, которой мы подарили цветы. Это студентка, которой мы подарили цветы. Es una estudiante a la que hemos regalado o regalamos las flores. ¿Qué vemos aquí con vosotros? Que en la parte principal está sustantivo студентка, estudiante. ¿Y qué pasa en la parte subordinada? Vemos que está otro pronombre personal, мы, nosotros. Nosotros estamos haciendo una acción, regalar. Мы подарили a quién, кому, a nuestra estudiante que está representada por pronombre relativo которой. En caso acusativo va a tener la forma которую. Эта студентка, которую я знаю, es una estudiante a la que conozco. ¿A quién conozco? Al estudiante, которую я знаю. En la parte subordinada tenemos otro pronombre personal que soy yo. ¿Qué estoy haciendo? La conozco a quién. Tenemos que poner nuestro pronombre relativo которая en caso acusativo. En caso instrumental va a tener la misma forma que en caso genitivo y en caso dativo. Которой. Это студентка, с которой он познакомился вчера. Это студентка, с которой он познакомился вчера. Es una estudiante con la que él se conoció ayer. Lo primero, vemos con vosotros que utilizamos la preposición con s, por lo tanto ya tenemos que pensar en caso instrumental. Acordaos que el verbo познакомиться с, conocer a alguien, utilizamos siempre con la preposición s y después tenemos que poner caso instrumental. Y en el caso prepositivo también va a tener la forma которой, pero acordaos siempre que tenemos que tener una preposición para usar caso prepositivo. Por ejemplo, эта студентка, о которой мы говорили. Es una estudiante sobre la que o sobre que hemos hablado. Vemos que en la parte subordinada tenemos pronombre personal мы, nosotros. Мы говорили, nosotros hablamos sobre qué. ¿A ком? Esta pregunta ¿a ком? Tenemos que hacer a nuestro pronombre relativo, о которой мы говорили. Como veis, en el caso de la forma которая, la forma femenina, es muy fácil de acordar de las terminaciones. Fijaos, en caso genitivo, dativo, instrumental y prepositivo tiene la misma terminación hoy y solamente en caso acusativo tiene terminación uyu. Muy bien, chicos, ahora pasamos a declinación del género neutro de la forma которая. Ya sabemos que en el caso nominativo tiene la forma которая. Vamos a ver este ejemplo.
Это озеро, которое находится рядом с домом. Es un lago que se encuentra al lado de casa. En caso genitivo va a tener terminación ova. Fijaos bien que escribimos como ого, pero pronunciamos como ова. Por ejemplo, это озеро, которого здесь нет. Это озеро, которого здесь нет. Es un lago que no está aquí. En caso dativo va a tener terminación omu, которому. Это озеро, к которому мы подошли. Es un lago al que nos hemos acercado. Это озеро, к которому мы подошли. En caso acusativo va a tener la misma forma que en caso nominativo, которое. Por ejemplo, это озеро, которое он сфотографировал. Es un lago que él fotografió. Él fotografió ¿qué? Что он сфотографировал? Он сфотографировал озеро. Esta pregunta ¿qué? Tenemos que hacer a nuestro pronombre relativo которое. En caso instrumental va a tener la forma которым. Por ejemplo, это озеро, которым она заинтересовалась. Это озеро, которым она заинтересовалась. Es un lago por el que ella se interesó. Y en caso prepositivo va a tener la forma которым. Por ejemplo, это озеро, о котором я прочитала. Это озеро, о котором я прочитала. Es un lago sobre el que o sobre que leí. Vemos que en la parte subordinada estoy yo, pronombre personal yo, я. Yo leí sobre qué. Я прочитал о чем o я прочитала о чем. Aparece preposición o y como hacemos la pregunta о чем es la pregunta de caso prepositivo que tenemos que hacer a nuestro pronombre relativo которое que tiene que estar en caso prepositivo. Si habéis fijado bien, las terminaciones de la forma которое, de la forma del género neutro, coinciden con las terminaciones de género masculino. Solamente hay una diferencia en el caso acusativo. Y ahora, por último, vamos a ver cómo se cambia nuestra forma plural которые. Это книги, которые лежат на столе. Son los libros que están sobre la mesa o que están encima de la mesa. Vemos que en la parte subordinada no hay ningún otro pronombre, no hay ningún otro sustantivo que está realizando la acción, solamente estamos dando característica a nuestros libros. Por lo tanto, la parte principal y la parte subordinada están ambas partes en caso nominativo. En caso genitivo va a tener la forma которых. Это книги, которых нет в магазине. Son los libros que no están en la tienda. En la parte subordinada vemos la palabra нет. Por lo tanto, tenemos que poner nuestro pronombre relativo en caso genitivo. Muy bien. En caso dativo va a tener la forma которым. Por ejemplo, это книги, которым она подошла. Это книги, к которым она подошла. Son los libros a los que ella se acercó. Она подошла к чему? Ella se acercó a qué? En este caso tenemos que poner nuestro pronombre relativo en caso dativo, к которым. En caso acusativo, para la forma plural también tenemos que distinguir si hablamos de un sujeto, de una persona o animal, o si hablamos de un objeto inanimado. En caso de los sujetos, de personas o animales, en la forma plural tenemos que utilizar la forma которых. Por ejemplo, это студенты, которых я видел вчера. Это студенты, которых я видел вчера. En este caso hablamos de estudiantes, de sujetos, de objetos animados. Son los estudiantes que vi ayer. Y en el caso de los objetos inanimados, en caso acusativo para la forma plural, tenemos que utilizar la forma которые que coincide con el caso nominativo. Por ejemplo, это книги, которые я купила вчера. Son los libros que compré ayer. Como son objetos inanimados, vemos que la forma plural en caso acusativo tiene la forma которые. En caso instrumental va a tener la forma которыми. Por ejemplo, это книги, которыми я заинтересовалась. Это книги, которыми я заинтересовалась. Son los libros que me interesaron.
En caso prepositivo va a tener la forma которых. Por ejemplo, это книги, о которых ты мне рассказал. Это книги, о которых ты мне рассказал. Son los libros sobre los que me hablaste. Muy bien, chicos, y ahora vamos a entrenar un poquito. Aquí os voy a poner una frase y vamos a poner nuestro pronombre relativo который en su forma correcta. Vamos a ver primera frase. Эта подруга живет в России. Es una amiga la que o que vive en Rusia. ¿En qué forma vamos a poner nuestro pronombre relativo? Como vemos, en la parte principal está sustantivo подруга, que es de género femenino. Muy bien. Las dos partes estarán en caso nominativo. ¿Por qué? Porque en la parte subordinada no aparece ningún otro pronombre, ninguna otra persona que está haciendo acción, por lo tanto hablamos de caso nominativo. Y tenemos que poner la forma которая. Muy bien, эта подруга, которая живет в России. Какая это подруга? ¿Qué amiga es? Которая живет в России. Muy bien, siguiente ejemplo. Es una silla que está en la sala de estar. Это стул стоит в зале. En la parte subordinada hay un verbo, pero este verbo, esta acción, ¿quién la realiza? La realiza nuestro sustantivo de la parte principal. En la parte subordinada no aparece ningún otro sujeto, ningún otro objeto, por lo tanto los dos estarán en caso nominativo, porque la acción, la que está en las partes subordinadas, la realiza nuestro sustantivo de la parte principal. Por lo tanto, tenemos que traducirlo como это стул, который стоит в зале, porque стул es sustantivo de género masculino, por lo tanto nuestro pronombre relativo который tiene que estar en la forma masculina. ¿Y cómo vamos a traducir esta frase? Es una ventana que sale a la calle. Это окно выходит на улицу. En la parte subordinada está un verbo выходит, que significa salir. Esta acción, ¿quién lo hace? Lo realiza nuestro sustantivo окно, ventana, que está en la parte principal. Por lo tanto, los dos estarán en caso nominativo. Это окно, которое выходит на улицу. Muy bien, porque окно es sustantivo de género neutro y por lo tanto nuestro pronombre relativo tiene que estar en género neutro. Y esta frase, ¿cómo la vamos a traducir? Son turistas que llegaron de España. Это туристы приехали из Испании. Vemos que en la parte subordinada la acción llegar la realiza nuestro sustantivo turistas, que está en la parte principal. Por lo tanto, las dos partes estarán en caso nominativo. Это туристы, которые приехали из España. Tenemos que poner nuestro pronombre relativo en la forma plural. ¿Por qué? Porque nuestro sustantivo de la parte principal también está en la forma plural. Entonces, como conclusión, chicos, ¿cuándo tenemos que saber que en la parte subordinada nuestro pronombre relativo tiene que estar en caso nominativo? Pues tiene que estar en caso nominativo si nuestra acción la realiza el sustantivo que está en la parte principal. Si vemos que en la parte subordinada con nuestro pronombre relativo который de repente aparece otro sustantivo, otra persona, otro objeto que no tiene nada que ver con nuestro sustantivo de la parte principal, entonces nuestro pronombre relativo который hay que cambiarlo y hay que ponerlo en el caso correcto. Y ahora, por supuesto, los deberes. Espero vuestras respuestas en los comentarios. En este ejercicio hay que poner el pronombre relativo который en su forma correcta. Acordaos que puede cambiar su forma según género, número y caso dependiendo de la frase. Frase número 1. Первая фраза. Las personas que viven en Moscú se llaman москвичи. Люди живут в Москве, называются москвичи. Frase número 2. Вторая фраза. El helado que está en la nevera lo compró la madre. Мороженое
лежит в холодильнике, купила мама. La frase número 3, третья фраза. Son mis amigos de los cuales te contaba. Это мои друзья, я тебе рассказывал. La frase número 4, четвертая фраза. Sasha, que es nombre de un chico, al que conocí en San Petersburgo, vendrá pronto a España. Саша я познакомился в Петербурге, приедет скоро в Испанию. La frase número 5, пятая фраза. Me gustó mucho el libro que leí recientemente. Мне очень понравилась книга, я недавно прочитал. Шестая фраза, frase número 6. La tarta que compró la madre nos gustó mucho. Торт, купила мама, нам очень понравился. Y la última frase, frase número 7, седьмая фраза. El alumno que no estuvo en la clase no vino por causa de enfermedad. Ученик, не было на уроке, не пришел из-за болезни. Muy bien, chicos, es todo lo que quería decir hoy a vosotros. Espero que habéis aprendido mucho sobre el pronombre relativo который. Es un tema bastante difícil. Si todavía tenéis algunas dudas o algunas preguntas, siempre me las podéis hacer en los comentarios o escribirme en el correo electrónico que tenéis por debajo de cada vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Adiós, пока.